Hola polinesios, ¿cómo están? Yo estoy súper emocionada porque por fin voy a hacer uno de sus videos, bueno, de los videos que tanto me han estado pidiendo. Así de verdad, polinesios, no sé cuánto tiempo tienen que me piden esto, pero por fin ya lo voy a hacer y de verdad estoy súper feliz porque quiero compartirles un cachito de mí que es mi cuarto. O sea, voy a hacer mi room tour por fin. Polinesios, a lo mejor estoy súper feliz y es por eso que yo quiero como enseñarles esta parte de mí y de verdad espero que lo disfruten, les guste mucho y también que se entretengan muchísimo. Y si algo tienen o algo se parece a su cuarto, también me encantaría que me comentaran. Pero yo voy a dejar de hablar, polinesios, porque ustedes ya les decir, ya quiero ver. Entonces vamos a nuestro room tour. Y bueno, polinesios, ahora sí vamos a entrar desde el inicio. Vénganse para acá. Yo sé que ustedes a lo mejor en la cámara verán como diferentes lugar y todo eso, pero pues quiero enseñarles como todo. Bueno, vamos a empezar por la parte donde toda la magia sucede, donde aquí todas las ideas llegan, transmiten, fluyen por todo el cuerpo, salen. Esta parte que es la parte favorita de mi cuarto. Esta es mi cama. En mi cama me gustan mucho los cojines, pero no soy súper fan de los cojines, Rafa sí. Y esta me encanta, no sé si ustedes la han visto, polinesios, que es una frazadita. Miren, la voy a desdoblar, entonces me la pongo y me encanta porque luego aquí en mi casa hace como mucho frío. De hecho en mi cuarto no es tan frío como el de mi hermano o el de mi mamá, pero pues sí, soy súper friolenta. Entonces me pongo como mi frazadita y me puedo poner mi gorrito. Creo que este ya lo habían visto en un video, polinesios, pero esta es mi frazadita favorita, vean, súper bonito. Creo que así les voy a dar mi room tour. Esta es una de mis colchas favoritas. Y como ya les dije que tengo mucho frío, luego llego a tomar siestas, que es de vez en cuando, pues me pongo como esta cobijita. Y bueno, este burollo me gusta mucho porque es como donde más tengo las cosas más importantes. De hecho creo que es el otro lado. Bueno, aquí tengo mis teléfonos, los pongo a cargar y todo. Tengo mi florerito. Trato de tener floreros que no sean naturales porque luego como que se me marchitan y tengo que estar cambiando y no tengo como todo el tiempo. Esta me la regaló un polinesio y obviamente no me pueden faltar mis velas aromáticas y mi lámpara porque luego en la noche me pongo a leer libros. Bueno, en mi primer cajón, polinesios, tengo como todos mis cables. Este es el cable de mi reloj. Este es el cable de mi teléfono. Estos son los audífonos para hacer ejercicio. Cables para cargar los audífonos, para cargar la pila. Esta es una bocinita que funciona súper chistoso. Miren, se los voy a mostrar. Ya la aprendimos. Tenemos el foquito y vamos a poner una canción. Ah, no, está al revés. Ya escuché mi música y todo, guardo mi bocina. Déjenme la apago. Bueno, nuestro segundo cajón es como un poquito más interesante porque son todos mis lentes. Tengo como todos mis lentes cafés y luego siguen los negros. Aquí tengo como sus fundas, pero como ya no me caben los lentes, aquí tengo unos lentes que son mis lentes más bonitos y los más recientes. Y aquí es como elijo qué lentes va como con la ocasión o con la vestimenta que traigo. El tercer cajón, más chachalacas. Este me lo regaló Disney, entonces es mi muñequita Pop. Es la primera muñequita que tengo, así que por eso quise como guardarla, conservarla, porque nunca había tenido una muñequita así. Y estos son unos rodillos para quitar pelusa de mi ropa. Este es igual un rodillo, pero este es como lo lavo y se limpia, se cae rapidísimo. Este es como una funda para el teléfono cuando esté haciendo ejercicio. Estas son unas toallitas limpiadoras de tenis y zapatos. Y obviamente no me puede faltar mi plumón limpia todo. No tengo ninguna mancha para enseñárselo. Bueno, a ver, aquí hay una mancha. Aquí, ¿ya la vieron, polinesios? Ahí está la mancha, vamos a ver. ¡Ay, Dios! Entonces la lava, vamos. Y ya. Ay, Dios, creo que la deslavé. Ya acabamos con mi primer buró. Ahora nos vamos al otro buró que tengo del lado izquierdo de mi cama. Encontramos la caja de mis cargadores. Ya les había enseñado que tengo aquí mi cajita de cargadores. De hecho, si ustedes vieron el tutorial, es muy práctica esta cajita. Es súper genial. Aquí tengo mis velas. Tengo mi crema porque en la mañana o en la noche como que tengo mis manos muy resecas y es como, me pongo cremita, antes de dormirme y cuando me despierto. Aquí obviamente tengo igual mi florero. Es igual que el otro. Igual mi lámpara. Les voy a enseñar el libro que estoy leyendo. No se vayan a poner así como todos locos, pero este libro estoy leyendo. Estos son unos recuerdos que nos han dado cuando hemos ido. Fueron a unos premios que fuimos y ese fue a ver la premier de la película de Star Wars. Este es mi lugar de notitas. También recaditos. Tengo recaditos y entonces pongo notitas. Aquí tengo mis plumas. Todas estas plumas han sido de viajes. Esta pluma fue de Londres. Este fue el castillo de Buckingham, igual en Londres. Los amo, polinesios. Hago mis notitas y
bien bonitos. Y tengo aquí como mis chicles. Yo soy súper fan de los chicles, así que como que todo el tiempo estoy comiendo chicles. Y estas son como fotitos de mis viajes que hemos ido. No tengo muchas porque las otras las regalo, vean. Aquí tengo una de Nueva York, aquí tengo igual de Nueva York. Y esta es cuando fuimos a Miami, cuando fuimos como todos a un concierto, estuvo súper padre. Esta pulsera me la regaló mi mejor amiga, solo que se me atora con todo, entonces como que trato de que cuando me lo vaya a poner con prendas que no se me ande atorando como las cosas y así. El segundo cajón se hizo gracias a la mano. Polinesios, vean, yo ya estoy un poquito mejor, pero estas banditas me las pongo para que vaya cicatrizando más rápido y no se vea como la marca de la tipo de cicatriz que tengo. Estas banditas las compro en un lugar especial y pues las guardo, como que tengo varias porque pues uso una al día. Entonces imagínense, polinesios, como mis defensas bajaron mucho, me compré mucha vitamina C y es comestible. De verdad son súper deliciosamente sabrosas, miren. A mí me gusta la vitamina C, pero no tanto, no soy tan fan. Y estas soy muy fan de estas vitaminas C porque las masticas y no hay ningún problema. Estos son como analgésicos, todas estas pastillitas son analgésicos, otros son para el estómago. Y estas son como, no sé si ya les hayamos enseñado, polinesios, pero son unas cositas que te calientan cuando tienes mucho frío. Y como son muy friolenta, luego las llego a usar en la noche. Y estas son vendas para mi manita. Y el tercer cajón, que es el más chistoso. Bueno, no el más chistoso, pero este me gusta mucho porque tengo como todas mis cosas electrónicas. Vean, aquí tengo la caja de mi teléfono, de otro teléfono que tengo, de mi cámara instantánea, las cintas de mi reloj que son color morado, y tengo la funda de mi reloj también. Y aquí tengo mis fundas que tengo, y estos son cartuchos para mi cámara instantánea. Yo les voy a enseñar el cajón secreto que nadie sabía que existía. Este es el baúl de mis recuerdos, polinesios. Tengo como muchas cosas, muchos recuerdos que he tenido como en los viajes, como este fue en Londres, que fuimos a los estudios, y es una pluma pero en forma de varita. Mi funda de Harry Potter que se me rompió y aparte ya no tengo este teléfono, entonces yo la quise guardar como de recuerdo. Aquí tengo vuelos de avión que luego llego a viajar. Este fue cuando fuimos este es un viaje que fuimos a Orlando, y esta es mi libreta como de notas muy personales, de cositas que yo llego a anotar y todo. Esa es como mi libreta muy personal. Aquí yo tengo 3 chocolates. Ustedes dirán, sí me gustan los chocolates, polinesios, pero tengo un problema. Este me lo regaló mi mejor amigo y es de Canadá, entonces no me lo quise acá para como tener el recuerdo. Este me lo regaló Katy de Guadalchic y me lo trajo de Suiza, y este yo me lo compré en Inglaterra, entonces son como mis chocolates de recuerdo que algún momento me lo voy a comer. Este es mi baúl de los recuerdos y solamente yo sé dónde está. Bueno, también mi mamá y mi papá. Y bueno, polinesios, aquí está mi espejo, el que alguna vez yo llegué a hacer con mis propias manitas, y que de verdad yo creo que es algo que yo no me voy a poder zafar nunca de este espejo porque lo hice con mis manos. Fue súper genial hacer mi propio como mueble, pero en este caso fue un espejo. Esta es mi cajonera, polinesios. En la parte de arriba están como todo lo de mis uñas de gel, uñas normales, todo el tipo de uñas que como barnices que tengo. Aquí este es un para que huela bonito mi cuarto, porque no sé, tengo un afán que huela todo el tiempo muy bonito mi cuarto. O sea, como que me estresan si no huele bonito. Es como, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo todos mis labiales, mis favoritos labiales que tengo. Aquí los tengo, todavía me falta rellenarlos aquí, que puedo comprar un poquito, pero no es cierto. Pero estos son mis favoritos, son los que más uso al día. Y aquí están mis brochas, polinesios. Están divididas por las que tienen tapita, por las muy gruesas, las como muy anchas, las de polvos, la de maquillaje, la de ojos. Vamos al primer cajón, polinesios. El reto de este cajón es abrirlo. Empezamos, te van a decir que tengo un desastre, pero no, todo está bien organizadito y de la manera que yo me organizo. Es cajón de invierno, porque en este encontramos las diademitas que van para la cabecita y te tapen las orejitas. Estos creo que ya lo habían visto, polinesios, estas diademitas. Y tengo otros gorritos, este es de un osito y todas esas cosas. Regresamos a guardar nuestros gorritos. Segundo cajón, polinesios, y este es uno de mis favoritos y uno de los que más abro diario. Aquí tengo mis pulseras, mis anillos, casi todos mis anillos. Abajo hay diferentes cosas, hay puros collares y mis relojes. Y abajo, porque son 3 niveles, hay collarcitos. Y tengo aquí mis llaveros de las llaves. Este es de Harry Potter, igual este lo compré en Londres y es mi como giratiempo. Este es mi giratiempo, vean, así gira mi giratiempo. Esta cosita que tengo aquí son como todos mis collares grandes que no puedo ponerlos como en cada lugar o espacio de estas cajitas. Ahí viene uno de los más interesantes, polinesios. ¡Oh!
el de los maquillajes. Tengo dividido de una manera muy diferente. En esta parte encuentran como todos los polvos y todas mis cosas como que son cuadradas. En este caso son sombras. Vean, tengo aquí una de sombras. Este creo que es de polvo. Ah, de contorno. Estos son de contornos. Y aquí son todas las cosas como cuadradas. Cremas y maquillajes. Tengo aquí como todas mis cremas, productos para la cara y gotitas también. Tenemos gotitas. Bonitas gotitas para los ojos rojos que luego se nos llegan a hacer a nosotras las mujeres. En el cuarto cajón encontramos todas las cosas que son en forma de tubito, como el rímel, los labiales, el corrector, primer, el enchinador de pestañas, todo lo que tiene que ver con eso. Aquí lo encontramos. Todas nuestras brochitas que necesito lavarlas. Ay, Polinesia, ustedes no vean esto. Y aquí están como todos mis bálsamos de labios para la boca. Y tengo uno que otros labiales de maquillaje. Este aún no lo ocupo porque no se me ha llenado. El quinto cajón sigue siendo maquillajes polinesios. Ya sé, son muchos. Aquí tengo mi guante para lavar mis brochas. Tengo una de brochas para viajes. Mi espejo, obviamente ustedes lo conocen. Ustedes conocen mi espejo polinesios. Unas maquillajes que no he abierto. Aquí tengo polvos para mi cara, para no usar maquillaje. Y otros, este es mi contorno de rostro. Y aquí tenemos todos nuestros lápices para nuestros labiales polinesios. Vean, todos los lápices que pueden aquí encontramos. Y listo, polinesios. Este fue nuestro quinto cajón. ¡Al sexto cajón! ¡Oh! Polinesios. Aquí tenemos... Dios, ¿cómo les explico? Mis carteras. ¿Ya vieron qué color predomina? El dorado. ¿Por qué? Porque es uno de mis colores favoritos, polinesios. Vean, es una carterita miniatura, chiquita, para fiesta. Esta es una carterita miniatura. ¿Para qué? Para salir. ¿Y no quieres andar cargando cosas? Fácil. Esta es una cartera súper práctica, igual para fiestas. Y vean, le caben un buen de cosas, pero está súper bonita y como discreta. Hay unas que todavía tienen cosas porque se me olvida sacárselas o no son tan importantes. Vean, esta creo que debe tener cositas. ¿Ya vieron? Tiene como cositas todavía porque la uso mucho. Es como la cambio constantemente. Está mi estuche de pasaporte y de visa. Aquí tengo como mi pasaporte y visa. Cuando salgo de viaje me llevo este. Y listo. Polinesia, ya no compren más carteras, por favor. Y ahora sí, la verdad de las verdad y de la verdad. El último cajón. Este cajón es medio campechaneado. Campechaneado es como de mucho de todo. Tengo todos mis cinturones en forma de rollito porque aquí me caben muchísimo más. Velas que ya saben que me encantan. Las velas, más velas, velas. Y estas son todas mis coronitas de verano. Debería de ser este el cajón de verano y de primavera. Entonces eso es lo que tengo en mi último cajón. Y bueno, polinesios, ya llegamos a la parte de mi sillón. Polinesios, creo que esto no se habían dado cuenta. Oh my god, no, polinesios. Cambié mi sillón. Es el mismo sillón, es el mismo, solamente que tiene diferente color. Apenas estaba haciendo como todas las últimas cosas que iba a hacer en este silloncito y todo para ya volverlo a utilizar. Les voy a enseñar a mis hijos. Él se llama Sam, es un hijito que yo tengo. Ella se llama Noli, otra hijita que tengo. Y ella se llama Emily. Están bien cochinitos, pero son mis hijitos, son mis bebés. Mi sillón es color gris. Díganme, polinesios, en los comentarios si les gusta el nuevo color de mi sillón, si extrañan el pasado. Yo lo extraño, sí, la verdad lo extraño, pero este me gusta mucho y podemos hacer muchas cosas como súper padres. ¿Se acuerdan de nuestros cupcakes que nos dieron de tejidos? Aquí los puse al lado de mi florero. De hecho, tengo unos floreros que estoy haciendo, pero todavía no los termino, así que por eso no los pude poner. Este igual no los vieron ustedes, polinesios. Aún no le meto nada, porque yo sé, de verdad, mientras me den más cajones y cosas, meto muchas cosas, pero este de verdad está vacío. Y listo, polinesios. ¿Qué tal les pareció el nuevo sillón? Perdón si estoy un poquito despeinada, pero mi cobijita me despeinó. Déjenme me la quito. Y bueno, polinesios, creo que ustedes no se habían dado cuenta que tengo una pared color rosa y tengo una pared color blanca. Creo que no habían visto la rosa. Porque esta parte ya ustedes la conocían, que es donde la magia sucede de los zapatos y una chica le encanta, porque es como la decisión más fuerte para un outfit se encuentra aquí. Ya les había comentado cómo los ordeno por puros tacones en la parte de arriba, puros zapatos como de plataforma, pero trato como de ponerlos por lugares, por colores, por formas. Estas son como todas las botas y tenis. Estos son como todos los zapatitos cerrados que tengo. Igual estos son zapatitos cerrados y estos son flats. Aquí tengo mis tenis que voy al gimnasio cuando voy al gimnasio. Y sí voy al gimnasio, polinesios, les juro que estoy yendo al gimnasio. Y aquí tengo mis sandalias como de playa, de verano. Aquí tengo otros tenis, tengo mis pantuflas, tengo unos tenis, sandalias, tacones que ya no caben acá arriba porque son muy altos y esta parte es como muchísimo más alta. Y por último, mis botitas invernales de nieve
que me compré. Pero sigamos a mi closet. También sí ya lo habían visto, polinesios, pero esta vez ya lo he organizado de diferente manera. En la parte de arriba están todas mis colchas, sábanas, todas las cosas que van para la cama. En esta parte van todos mis vestiditos, que de por sí ya no caben. Y es que ya me ha gustado como vestirme y ponerme más vestiditos. Aquí están todos mis suéteres, polinesios, todos mis suétercitos, tejidos que tengo. Y aquí van todas mis playeras y playeritas de tirantes que tengo. En esta parte aún no le encuentro como exactamente algo en específico, pero aquí tengo este libro que me encanta, que cuando viajo, bueno, apenas me lo compré para viajar. Este tipo de libros los vas pintando para que te desestreses y tiene un buen de ilustraciones para que tú vayas dibujando así como puntito a puntito, cosita, todo, vean, está súper bonito, a mí me encanta. Este es un voucher del amor, entonces dice aquí, es un cheque para una noche de amigos, para un masaje, entonces está como súper chistoso. Aquí, polinesios, tengo unos audífonos que igual me regaló Disney y están bien bonitos porque son de Star Wars. Vean qué cool, aquí están mis audífonos, esos son, y están súper bonitos porque tienen como esta parte, el soldadito, y está como súper bonito, súper bonito. Aquí van mis bolsas, ya tengo muy poquitas bolsas, antes tenía muchas, pero de verdad muchas, entonces depuré porque decía, ay, luego no las uso, luego sí las uso y luego no sé qué. Pero aquí tengo mis bolsas, ustedes ya la han de conocer, a la mochilita de viajes, polinesios, es muy conocida en estas fotos. En las fotos de viajes la llevo mucho porque de verdad es súper cómoda mi bolsa para viajar. Aquí encontramos todos mis pantalones. Ya tengo pantalones de colores. En ese tiempo cuando yo les enseñé como no tenía tantos pantalones de colores, pero ahorita de moda están los pantalones de colores, así que me compré varios pantalones de colores. Miren, aquí están como los rosados, digo los vinos y los morados. Este es morado, este es como rojizo y este es color vino. Y aquí está el verde, aquí tengo un verde y el otro verde no sé dónde anda, creo que lo perdí. No, no es cierto. Aquí abajo están todas mis chamarras de invierno, mis más chamarras. Estos son sacos, estas son chamarras de mezclilla, son suéteres, sudaderas, kimonos. Estos son mis kimonos que tengo. Y ahora sí, polinesios, viene la última parte de mi cuarto, que es mi baño. Mi baño está aquí y podemos pasar. Pasen, vengan, para acá. Vénganse, polinesios, no tengan miedo. Vénganse. ¡Oh, my God! Y este es mi baño y si se escucha mucho eco es porque es el baño. Vean, este es mi toalla, pero lo más genial es mi bata, polinesios. No sé, traigo algo con los ositos y con todas esas cosas que a mí me encantan, que ya saben que me encantan. ¡Qué preciosura! Es un borreguito. Un borreguito me seca. Todas las mañanas que me baño, me seca. Esto era para mi mano que no se podía mojar. Antes no se podía mojar, entonces la tengo aquí por si alguna vez me pasa algo en el pie o no quisiera que me pasara algo. Pero por si las dudas, lo tengo todavía. Aquí está mi shampoo, mi jabón de cara y aquí está toda la demás parte. Aquí es donde me lavo toda mi carita, mis manitas, todo. Aquí pasa. Aquí tengo mis toallitas para la cara y unos jabones para las manos, pero es más como decoración, polinesios, la verdad. Porque les miento que no. Y obviamente no podían faltar para lavarnos nuestros oíditos chiquitos, bonitos. Son cotonetes, no sé cómo les llaman en su país, pero son unos cotonetes que te pones en la orejita para que te limpies bien tus oídos. Mis cepillos, 2 cepillos de dientes especiales. Uno es suave, otro es mediano. Ay, no, son... Esta es mi esponjita para que me lave mi carita y está súper aguadita y me encanta. Mi jabón de cara. Y obviamente les presento a Filipino. Los polinesios, filipino. Es quien cuida mis anillos. Les voy a enseñar la parte de abajo. La de hasta abajo no, porque es muy personal, polinesios. Ustedes entenderán. Siendo una mujer hay cosas personales, así que nada más les voy a enseñar esta parte que es mi favorita. De hecho, la voy a abrir. ¡Oh! Todos nos tenemos que poner súper bien ricos. Así, sabrosos. Tenemos que oler sabroso. Miren, polinesios, les voy a decir cuáles son mis perfumes favoritos. Estos dos son unas manzanitas. La manzana verde y la manzana rosa son mis favoritas. Así, son mis favoritos de los favoritos. Después sigue este perfume de Sofía Vergara que me regalaron, que de verdad huele riquísimo. No, espérense, y todavía no acabo. Está este, que está súper cool que se ponga de esta manera y siempre hay que ir uno así. Este
perfume me lo regaló mi mejor amiga y huele muy rico. De hecho tuvo como un muy buen aroma y me encanta. Aquí al lado tengo la parte donde tengo mis cepillos de la cabecita. Mira, Polinesios, es mi kit de irme a peinar y eso, porque también tengo spray, tengo crema para el cabello, tengo aceite de coco para el cabello y tengo más cositas, Polinesios, pero es como mi kit de peinar. Entonces lo meto, lo guardo y ya. Ay, y Dios mío, vénganse, Polinesios. Polinesios, ya vieron mi cuarto, ya vieron dónde es donde yo hago todas mis cosas, donde me río, donde chillo, donde me carcajeo, donde sonrío, donde es como mi guarida. De verdad, Polinesios, es como muy mío y habérselos enseñado, de verdad, para mí es muy importante. Vean dónde andaba mi collar, Dios mío, con esto. Este video yo lo hice porque ustedes me lo estuvieron pidiendo y, Polinesios, me encantaría que me comentaran aquí abajo qué fue el lugar que más les gustó o qué, si les gustó el nuevo sillón o si no les gustó, si extrañan el pasado. Pero de verdad, los cambios no son malos, de verdad, porque también cambié las paredes de mi cuarto, así que yo siento que los cambios no son nada malos, al contrario, son buenos, son para mejorar actitud. Y si tú no te encuentras como bien emocionalmente, ese es un consejo mío, Leslie, para ustedes. No se encuentran bien, yo creo que deberán de hacer como un cambio. No sé, no es como que te cambies el color de cabello o te cortes tu cabellito súper cortito, pero algo como que puedas ver y todos esos recuerdos que tú encontrabas como en ese lugar, puedes cambiarlos o mejorarlos, o no sé, Polinesios, es como una forma de relajación al mismo tiempo, estar como decorando, escombrando, todas esas cositas. La verdad que eso es muy muy bueno, Polinesios. Polinesios, ahora sí, como ya conocen todo mi cuarto, les voy a andar mandando fotitos. Si hay una decoración nueva, yo se las voy a mandar a mis redes sociales, los voy a subir y les voy a decir, miren, Polinesios, ya puse esto más en mi cuarto, para que ustedes también me digan si se ve bonito, si no se ve bonito, para que todos vayamos como construyendo este nuevo hogar que tenemos en este momento y que yo estoy muy feliz, de verdad. No sé, me encanta, pero ya tenía muchas ganas de hacerlo y por fin lo vieron, conocieron mi cuarto. Pues ya vieron, Polinesios, esta parte de mí. Espero que les haya gustado mucho. Denle like si ustedes estaban esperando este video con muchas ansias. Denle like para yo saber cuántos Polinesios de verdad les gustó mucho que ya hiciera este video, porque de verdad me lo estuvieron pidiendo. Así que si no hay tantos likes, yo me voy a enojar con ustedes, Polinesios, muy feo, muy feo. No es cierto. Ya saben que yo los amo con todo mi corazón, Polinesios, y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amo!